En mayo de 1945, las calles destruidas de Berlín se llenaron de cuerpos femeninos ejecutados a sangre fría. No eran soldados, eran mujeres civiles, enfermeras, trabajadoras, adolescentes. Algunas habían sido armadas en la defensa final del Reich, otras solo intentaban esconderse, pero todas fueron marcadas como objetivos. En plena ocupación soviética, la ciudad fue escenario de violaciones masivas, torturas sistemáticas y ejecuciones sumarias. Sin ley ni control, miles de mujeres fueron cazadas, seleccionadas, abusadas y eliminadas. Algunas fueron fusiladas por portar un rifle. Otras murieron tras días de agresiones sexuales continuadas. En hospitales, refugios, conventos y calles. El horror se repitió sin interrupción. ¿Qué convirtió la victoria sobre el nazismo en una pesadilla para las mujeres alemanas? ¿Y por qué estos crímenes fueron silenciados de la historia? Berlín en llamas, el último infierno del Tercer Reich. Abril de 1945. Berlín, la que una vez fue la imponente capital del imperio nazi, se ha transformado en un cementerio de ruinas humeantes. Las grandiosas avenidas diseñadas para desfiles militares son ahora corredores de fuego y metralla. La ciudad, epicentro del poder nazi durante 12 años, enfrenta su momento final. La Operación Berlín del Ejército Rojo comenzó el 16 de abril, cuando 3 frentes soviéticos convergieron hacia la capital alemana desde el río Oder. El primer frente bielorruso de Chukov desde el este, el primer frente ucraniano de Konev desde el sureste y el segundo frente bielorruso de Rokossovski desde el norte. Esta fuerza de más de 2,5 millones de soldados, 6.250 tanques y 41.600 piezas de artillería, era el martillo final que caería sobre el nazismo. Stalin había ordenado tomar Berlín antes que los aliados occidentales, asegurando que fuera la bandera roja la que ondeara sobre las ruinas de la ciudad. Era más que un objetivo militar, simbolizaba la venganza por los 27 millones de soviéticos muertos tras la invasión alemana. La defensa de la capital, comandada por el general Helmut Weidling, apenas podía ofrecer resistencia. De los 800.000 defensores nominales, la mayoría eran reclutas sin experiencia, adolescentes de las juventudes hitlerianas, ancianos del Volkssturm y trabajadores extranjeros forzados. Solo unos 45.000 eran soldados regulares experimentados, principalmente SS, que sabían no recibirían clemencia. La ciudad se convirtió en una fortaleza improvisada con barricadas de escombros, tranvías volcados y muebles. Algunas estaciones del metro fueron inundadas deliberadamente para dificultar el avance soviético, sacrificando a cientos de civiles. Los berlineses, que habían soportado años de bombardeos aliados, ahora enfrentaban el horror de la batalla urbana. El ruido era ensordecedor, proyectiles, edificios derrumbándose, gritos de heridos y tanques avanzando por calles estrechas. La vida cotidiana era una lucha por la supervivencia. Las raciones oficiales apenas alcanzaban 1.000 calorías diarias. El agua debía recogerse en bombas públicas, la electricidad era intermitente y el gas casi inexistente. La mayoría sobrevivía con patatas, nabos y pan negro, ocasionalmente complementados con carne de caballo o mascotas. En los mercados negros, un cigarrillo podía cambiarse por una pequeña hogaza de pan. El estado psicológico de la población oscilaba entre terror y desesperanza. Los mensajes de propaganda de Goebbels parecían ahora una burla cruel. Un eslogan en las paredes proclamaba: «Cada alemán defenderá su capital con su vida». Pero la mayoría ya no creía en la victoria. Solo querían sobrevivir. El miedo estaba justificado. La propaganda nazi había descrito a los soviéticos como bárbaros asiáticos sedientos de sangre alemana, usando el mismo lenguaje deshumanizante que los nazis habían empleado contra los rusos. Circulaban historias de atrocidades en Prusia Oriental y Silesia, donde miles de mujeres habían sido violadas. Muchas familias contemplaban el suicidio colectivo como alternativa a caer en manos soviéticas. Mientras tanto, en el búnker de la Cancillería, Hitler dirigía una guerra fantasma. Sus órdenes no correspondían con la realidad. Exigía contraataques con divisiones inexistentes y condenaba a generales por cobardía cuando informaban honestamente. Físicamente disminuido por el Parkinson y mentalmente inestable, alternaba entre furia y apatía. El 30 de abril, Hitler se suicidó junto a Eva Braun,
con quien se había casado un día antes. Sus cuerpos fueron quemados en los jardines de la Cancillería mientras el combate rugía a pocos metros. Al día siguiente, Goebbels siguió su ejemplo, después de envenenar a sus 6 hijos con cianuro. El 2 de mayo, el general Weidling ordenó formalmente la rendición. Las tropas alemanas depusieron las armas. Miles intentaron romper el cerco soviético para rendirse a los occidentales, conscientes de que tendrían más posibilidades de supervivencia. Cuando la bandera roja fue izada sobre el Reichstag, más de 100.000 defensores alemanes habían muerto y otros 125.000 eran prisioneros. Pero la rendición no significó paz. Sin estructuras de autoridad y con soldados soviéticos embriagados por victoria y alcohol, Berlín se convirtió en tierra de nadie. Las calles estaban llenas de cadáveres sin enterrar y civiles en shock buscando agua, comida o refugio. Para las mujeres alemanas, el verdadero horror apenas comenzaba. Este capítulo de la guerra, lejos de ser un epílogo, sería para ellas la prueba más oscura, una pesadilla donde sus cuerpos se convertirían en el último campo de batalla de un conflicto que había consumido al mundo durante 6 años. La tormenta roja, venganza soviética contra las mujeres alemanas. La violencia que se desató sobre las mujeres alemanas no fue un fenómeno espontáneo ni aleatorio, sino el resultado de una convergencia letal entre venganza planificada, propaganda bélica, colapso moral y una cultura militar que tácitamente legitimaba la violencia sexual como botín de guerra. Todo comenzó con la Operación Barbarroja en junio de 1941, cuando Hitler rompió el pacto Molotov-Ribbentrop e invadió la Unión Soviética. No fue una campaña militar convencional, sino una guerra de exterminio sistemático concebida bajo la ideología racial nazi. El Plan General del Este contemplaba la eliminación o esclavización de la población eslava para crear espacio vital, Lebensraum, para colonos alemanes. Esta visión apocalíptica se materializó en directivas que ordenaban ejecutar a comisarios políticos, partisanos y judíos sin distinción entre combatientes y civiles. Las tropas alemanas dejaron un rastro de destrucción sin precedentes. Aldeas enteras fueron arrasadas, sus habitantes ejecutados o deportados como mano de obra esclava. La política de tierra quemada aplicada durante la retirada alemana magnificó el sufrimiento. Campos incendiados, ganado sacrificado, pozos envenenados, infraestructuras destruidas. El sufrimiento soviético fue inconmensurable. 27 millones de ciudadanos perdieron la vida, incluyendo 8,7 millones de soldados y más de 18 millones de civiles. Leningrado resistió un sitio de 900 días donde 800.000 personas murieron de hambre, frío o bombardeos. En Stalingrado, la lucha casa por casa dejó 900.000 soldados muertos. En Babillar, cerca de Kiev, escuadrones especiales alemanes ejecutaron a 33.000 judíos soviéticos en apenas 2 días. La violencia sexual también formó parte de esta invasión. Estudios históricos han documentado violaciones sistemáticas por tropas alemanas, especialmente en Ucrania y Bielorrusia. Aunque menos organizadas que el Holocausto, estas agresiones fueron generalizadas y a menudo terminaban con el asesinato de las víctimas. La deshumanización de los eslavos hacía que muchos soldados vieran estas acciones no como crímenes, sino como actos justificables contra una raza inferior. Cuando las tropas soviéticas finalmente cruzaron las fronteras alemanas en 1945, lo hicieron cargadas no solo de armamento, sino de un sentimiento de retribución casi bíblico. Muchos soldados habían visto sus hogares destruidos y sus familias masacradas. Algunos llevaban fotografías de sus seres queridos muertos, jurando vengarlos. La propaganda soviética, lejos de moderar estos impulsos, los alimentó deliberadamente. El escritor Ilya Ehrenburg publicaba artículos inflamatorios con frases como: «Si no has matado al menos a un alemán al día, has desperdiciado ese día. Si has matado a un alemán, mata a otro. Nada nos produce más alegría que los cadáveres alemanes». Estos textos, distribuidos en millones de panfletos, transformaban a todos los alemanes en objetivos legítimos. Aunque en enero de 1945 Stalin emitió órdenes de tratar correctamente a la población civil alemana, el daño psicológico ya estaba hecho. Millones de soldados habían interiorizado la idea de que cada alemán merecía castigo.
La distinción entre ejército enemigo y población civil se había difuminado completamente. Los soldados soviéticos que entraron en Berlín eran mayoritariamente jóvenes campesinos con educación limitada. Muchos nunca habían salido de sus aldeas antes de la guerra. Para ellos, 4 años de conflicto habían normalizado la violencia extrema. La exposición constante a la muerte y brutalidad erosionó sus frenos morales. Varios factores exacerbaron esta desensibilización. Los soldados operaban bajo un régimen disciplinario extremadamente duro. Las órdenes número 270 y número 227, ni un paso atrás, establecían que la rendición o retirada sin órdenes equivalía a traición, castigable con ejecución sumaria. Miles de soldados soviéticos fueron fusilados por sus propios oficiales por infracciones menores. Este ambiente brutal normalizaba la violencia como método de control. A esto se sumó un factor clave: el alcohol. Las bodegas y destilerías de Berlín proporcionaron cantidades masivas de licor a tropas que jamás habían tenido acceso a tales cantidades. Los oficiales a menudo distribuían vodka antes de los combates y después como recompensa. El resultado fue una fuerza de ocupación permanentemente embriagada. En este contexto explosivo, las mujeres alemanas se convirtieron en símbolos del enemigo y objetivos primarios de venganza. No eran vistas como civiles inocentes, sino como parte integral del sistema nazi: madres criando hijos para la Wehrmacht, esposas apoyando a soldados que cometían atrocidades, trabajadoras en fábricas de armamento. La violencia sexual se transformó en un acto de retribución colectiva, una forma de humillar no solo a las víctimas directas, sino a toda Alemania a través de ellas. Un teniente escribió a su familia: «Berlín es nuestro trofeo. Sus mujeres también». Otro soldado confesó: «No sentimos nada por ellas, son fascistas. Tuvimos piedad en Stalingrado y mira lo que nos hicieron. No habrá piedad en Berlín». Los altos mandos soviéticos emitieron directivas para controlar el comportamiento de las tropas, como la directiva número 006, que ordenaba mantener disciplina y respetar a la población civil. Sin embargo, estas órdenes fueron prácticamente imposibles de implementar. El tamaño colosal del Ejército Rojo, con millones de hombres en territorio enemigo, dificultaba cualquier supervisión efectiva. La confusión del combate urbano reducía aún más el control de los oficiales. Más importante aún, existía complicidad tácita en muchos niveles de mando. Numerosos oficiales participaban en las agresiones o las toleraban como recompensa para sus hombres. Otros simplemente miraban hacia otro lado, considerándolas inevitables en tiempos de guerra. El general Sokolovsky, cuando fue informado sobre violaciones masivas, supuestamente respondió: «Esto siempre ocurre. No podemos cambiar la naturaleza humana». Un fenómeno perturbador fue la participación de algunas mujeres soviéticas en uniforme. Algunas intentaron proteger a civiles alemanas, arriesgándose a ser castigadas por simpatizar con el enemigo. Otras guardaron silencio o animaron las agresiones, convencidas de que se aplicaba una justicia histórica. Una enfermera declaró después: «Odiábamos todo lo alemán. Cuando veíamos lo que pasaba, pensábamos: que sufran como sufrieron nuestras mujeres». La violencia no discriminaba por edad o condición. Niñas de 10 años, ancianas de 80, monjas, embarazadas, todas fueron víctimas. No importaba si una mujer había apoyado al régimen nazi o si había sido su víctima. Ser alemana la convertía en objetivo. Algunas víctimas eran incluso judías que habían sobrevivido al Holocausto ocultándose solo para enfrentar esta nueva forma de terror. La naturaleza de las agresiones revela que no se trataba simplemente de satisfacción sexual, sino de dominación y humillación sistemática. Muchas mujeres fueron violadas repetidamente, a veces por docenas de soldados, frente a sus familias o en espacios públicos. Algunas fueron marcadas físicamente como recordatorio visible de su derrota. Otras fueron secuestradas durante días, mantenidas como esclavas sexuales en edificios ocupados por unidades soviéticas. Lo más trágico fue el silencio oficial que siguió. Stalin no tenía interés en empañar la imagen del heroico Ejército Rojo que había liberado Europa del fascismo. Los informes sobre estos crímenes fueron clasificados o destruidos. Los soldados recibían instrucciones de no hablar sobre estos aspectos de la campaña. Décadas después, cuando historiadores intentaron documentar estos crímenes,
Se encontraron con archivos cerrados, testimonios censurados y una narrativa oficial que negaba o minimizaba lo ocurrido. Esta conspiración de silencio añadió otra capa de trauma a las sobrevivientes. No solo habían sido victimizadas, sino que ahora su sufrimiento era negado por la historia oficial. Cacería humana en Berlín, cuando ser mujer fue una condena de muerte. En los primeros días de mayo de 1945, cuando el combate formal en Berlín había cesado, se instaló en la ciudad una dinámica aterradora que los supervivientes describieron como Die Jagd, la caza. No se trataba de operaciones militares disciplinadas, sino de una depredación sistemática donde las mujeres se convirtieron en presas. Esta persecución seguía patrones identificables, horarios específicos y métodos recurrentes que revelaban su naturaleza organizada. Las horas de caza eran conocidas por todas las mujeres berlinesas. Generalmente comenzaban al atardecer, cuando los soldados soviéticos habían terminado sus tareas y consumido suficiente alcohol. Se formaban grupos de 3 a 10 hombres que recorrían calles, edificios abandonados y refugios antiaéreos donde muchos civiles se ocultaban. Las mujeres aprendieron a reconocer los signos premonitorios: botas militares en la escalera, risas ebrias, el sonido metálico de linternas golpeando contra paredes. Un patrón recurrente era la búsqueda sistemática en refugios subterráneos. Estos espacios, que habían salvado innumerables vidas durante los bombardeos, se convirtieron en trampas mortales. Los soldados entraban con linternas, apuntaban a los rostros de civiles aterrorizados en la oscuridad y seleccionaban a las mujeres más jóvenes. A veces usaban intérpretes, pero más frecuentemente empleaban gestos o frases básicas como Frau, komm, mujer, ven, una de las pocas expresiones en alemán que muchos habían aprendido específicamente. La resistencia era imposible. Los pocos hombres alemanes presentes, generalmente ancianos, adolescentes o heridos, que intentaron defender a sus familias fueron ejecutados en el acto, a veces con bayonetas para no desperdiciar munición. Una sobreviviente relató cómo su padre, de 68 años, que intentó proteger a su hija de 16, fue golpeado hasta quedar inconsciente y luego apuñalado repetidamente mientras los soldados reían. Un aspecto cruel de esta dinámica fue la selección visual. Los soldados iluminaban a las mujeres, las evaluaban como ganado y elegían a las que consideraban más atractivas. Las elegidas eran separadas, entre gritos y forcejeos, y llevadas a pisos vacíos, vehículos militares o callejones. Algunas volvían horas después, traumatizadas y físicamente destrozadas. Otras nunca regresaron, sus cuerpos encontrados días o semanas después, a veces con signos de tortura extrema. Para evitar ser seleccionadas, las mujeres desarrollaron diversas estrategias de camuflaje. Muchas intentaban aparecer más viejas o menos atractivas, cubrían su rostro con ceniza o barro, deshacían sus peinados, usaban ropas de ancianas varias tallas más grandes, o se envolvían en vendajes sucios simulando enfermedades. Algunas se afeitaban la cabeza o aplicaban carbón en los dientes para simular caries. Madres jóvenes se untaban con heces de bebé. Estas tácticas funcionaban ocasionalmente, pero los soldados pronto aprendieron a ver a través de estos disfraces. Otras optaron por esconderse en espacios increíblemente reducidos durante días o incluso semanas, en falsos techos, detrás de armarios, en conductos de ventilación, en sótanos sellados con escombros. Una superviviente relató cómo permaneció 3 días en un espacio de apenas 40 centímetros entre el techo y un falso cielo raso, sin moverse incluso cuando escuchaba a otras mujeres siendo atacadas directamente debajo. Otra sobrevivió 2 semanas en un conducto de chimenea, alimentada secretamente por vecinos cuando los soldados se ausentaban. Las mujeres también desarrollaron sistemas de alerta y comunicación. Establecieron códigos de golpes en tuberías para avisarse mutuamente cuando se aproximaban soldados. Otras organizaron turnos de vigilancia, con personas apostadas en ventanas o azoteas. En Wilmersdorf, un grupo de vecinos ideó un sistema de señales con sábanas colgadas en ventanas específicas para indicar rutas seguras hacia escondites comunales. Una práctica devastadora fue la de los turnos o convoyes. Una vez capturada, una mujer era mantenida en un lugar fijo, un apartamento abandonado, una tienda saqueada, un depósito militar, donde se establecían turnos para agredirla durante días.
Los testimonios médicos documentaron casos de mujeres violadas por 30, 40 o más soldados consecutivamente. Algunas morían por hemorragias internas o shock traumático. Otras quedaban tan destrozadas física y mentalmente que nunca se recuperaron. La violencia no se limitaba a agresiones sexuales. Muchas mujeres fueron sometidas a torturas, mutilaciones y ejecuciones, a menudo por mero placer o como expresión extrema de venganza. Un patrón recurrente era el asesinato de víctimas que habían mostrado demasiada resistencia o estaban demasiado heridas para ser utilizadas nuevamente. Los métodos variaban: disparos a quemarropa, estrangulación, golpes fatales con culatas de rifles. En distritos como Neukölln y Kreuzberg se encontraron cuerpos de mujeres con señales de tortura extrema, incluyendo mutilaciones genitales, senos amputados, órganos internos extraídos. El doctor Franz Königshaus documentó 187 mujeres asesinadas con mutilaciones sexuales extremas solo en el distrito de Moabit entre el 1 y el 15 de mayo de 1945. Las mujeres armadas o asociadas con la resistencia enfrentaron un destino particularmente cruel. Durante las etapas finales de la batalla, siguiendo la política de defensa total de Hitler, algunas mujeres se habían incorporado a unidades del Volkssturm o auxiliares de las SS. Otras simplemente tenían armas en sus hogares para protección. Cuando eran capturadas con armas, no eran tratadas como combatientes regulares, eran clasificadas como francotiradoras o terroristas y ejecutadas sumariamente, frecuentemente después de ser violadas colectivamente. Un soldado soviético describió un incidente en Pankow. Encontramos a 5 mujeres con rifles. La mayor no tendría más de 20 años. Todas llevaban brazaletes del Volkssturm. El comandante ordenó que fueran llevadas al patio. Pensé que serían interrogadas, pero simplemente fueron alineadas contra la pared y fusiladas. Después dejaron los cuerpos allí como advertencia para otros fascistas. Los escenarios de estas atrocidades compartían características comunes: espacios donde las víctimas quedaban completamente aisladas y vulnerables. En una clínica de maternidad en Schöneberg, un grupo de soldados atacó no solo a enfermeras, sino también a pacientes que acababan de dar a luz, algunas todavía conectadas a goteros. Las escuelas, a menudo utilizadas como refugios improvisados, fueron objetivos frecuentes. En la escuela Leibniz, al menos 87 mujeres y niñas fueron agredidas en un solo día, cuando una unidad de artillería soviética estableció allí su puesto de mando. Particularmente perturbadores fueron los ataques a instituciones religiosas. Varios conventos fueron invadidos, y las monjas sufrieron violaciones sistemáticas a pesar de su estatus religioso, o quizás debido a él, pues representaban un símbolo particularmente poderoso de pureza a profanar. En el convento católico de Santa Isabel, en Mitte, las sobrevivientes relataron cómo las hermanas fueron alineadas y seleccionadas por su edad, con las más jóvenes separadas para abusos continuados durante 3 días. Un fenómeno trágico fue el de las voluntarias forzadas. Cuando grupos grandes de mujeres eran descubiertas, a veces los soldados exigían que se ofrecieran voluntarias para satisfacer sus demandas. La lógica terrible era que si algunas se sacrificaban, las demás serían perdonadas, aunque esta promesa rara vez se cumplía. Este mecanismo creaba dilemas morales desgarradores y alimentaba sentimientos de culpa que persistirían durante décadas. Madres se ofrecían para proteger a sus hijas, hermanas mayores para salvar a las menores. La periodista Ursula von Kardorff, que documentó secretamente estos eventos, escribió: «Teníamos un acuerdo entre 5 mujeres de nuestro edificio. Cuando escuchábamos que venían, una de nosotras saldría para evitar que buscaran a las demás. Establecimos turnos. Yo fui 2 veces. Después no podía mirarme al espejo. No por lo que me hicieron, sino por lo que me convertí, una mujer que camina voluntariamente hacia su violación. Pero, ¿qué alternativa teníamos? Las cacerías a veces adquirían carácter ritual para los perpetradores. Unidades enteras organizaban safaris, donde los soldados competían por capturar el mayor número de mujeres. Las víctimas eran marcadas con tiza o pintura para indicar que ya habían sido utilizadas. En estos eventos, el alcohol fluía libremente y los oficiales a menudo participaban o supervisaban,
convirtiendo la depredación sexual en una actividad de construcción de espíritu de unidad. Un aspecto frecuentemente ignorado, la dimensión colectiva y pública de muchas agresiones. A diferencia de la violencia sexual en tiempos de paz, a menudo oculta, las violaciones en Berlín eran frecuentemente actos públicos, realizados frente a testigos, incluidos otros soldados, familiares de la víctima o civiles. Esta dimensión performativa amplificaba la humillación y reforzaba el mensaje de dominación total. No solo se violaba a la víctima, se destruía su privacidad, dignidad y posición social. Las tasas de mortalidad entre las víctimas eran extremadamente altas. Algunas mujeres fallecían por lesiones directas, hemorragias internas, traumatismos craneales, estrangulación. Otras sucumbían a infecciones, ya que las heridas rara vez recibían atención médica adecuada. Muchas morían semanas después por complicaciones derivadas de abortos improvisados. Los historiadores estiman que entre 8.000 y 15.000 mujeres murieron como resultado directo de violencia sexual en Berlín durante las primeras semanas de ocupación. Una dimensión adicional de esta tragedia fue la respuesta de la población civil masculina. Con la mayoría de hombres jóvenes alemanes muertos, prisioneros o escondidos, las mujeres quedaron prácticamente sin protección. Los pocos hombres presentes enfrentaban un dilema imposible. Intervenir significaba muerte segura. No intervenir implicaba culpa por no proteger a sus familias. Muchos optaron por el suicidio familiar como última forma de escape. En Wannsee, un médico y su esposa envenenaron a sus 3 hijas adolescentes y luego se suicidaron, dejando una nota explicando que preferían morir juntos a ver a las niñas deshonradas por los asiáticos. Casos similares se multiplicaron, con familias enteras eligiendo la muerte sobre la humillación y el terror continuo. Hospitales del horror. Cuando la medicina fue testigo del crimen, cuando cesaron los combates en Berlín, el sistema sanitario yacía tan devastado como los edificios. De los 60 hospitales anteriores a la guerra, apenas 10 permanecían parcialmente operativos. Edificios bombardeados, escasez crítica de medicamentos, falta de personal y ausencia de servicios básicos convertían la atención médica en un desafío casi imposible. Los hospitales berlineses se transformaron en la primera línea de una nueva batalla, la lucha por sanar cuerpos y mentes destruidos por la violencia sexual sistemática. El Hospital Charité, tradicionalmente el centro médico más importante de Berlín, intentó organizar una respuesta coordinada. Bajo la dirección del Dr. Ferdinand Sauerbruch, se designaron áreas específicas para atender a víctimas de agresión sexual. Los registros médicos recuperados ofrecen una ventana perturbadora a la magnitud de la tragedia. Durante las primeras 3 semanas de mayo de 1945, el hospital registró más de 3.700 mujeres tratadas por traumatismos relacionados con agresiones sexuales, aproximadamente el 60% de todos los ingresos civiles. Los diagnósticos se repetían con aterradora similitud: desgarros vaginales y rectales, traumatismos pélvicos, hemorragias internas, fracturas resultantes de violencia extrema, conmociones cerebrales. El doctor Walter Stockel, jefe del Departamento de Ginecología, escribió: «Nos enfrentamos a un fenómeno sin precedentes. Las lesiones que observamos diariamente superan en gravedad y número a cualquier cosa documentada anteriormente. No estamos tratando casos aislados de asalto sexual, sino las consecuencias de una violencia sexual industrializada. La infraestructura médica estaba completamente sobrepasada. Los cirujanos operaban en condiciones medievales, sin anestesia adecuada, con instrumentos esterilizados en alcohol cuando había, o simplemente lavados con agua hirviendo. Las salas quirúrgicas funcionaban a la luz de velas durante los cortes de electricidad. El personal médico trabajaba turnos de 18 a 20 horas, cayendo exhaustos sobre catres improvisados entre cirugías. Los suministros básicos eran escasos. Las vendas se lavaban y reutilizaban hasta deshacerse. Los antibióticos se reservaban para casos de sepsis avanzada. Las transfusiones se realizaban directamente de donante a paciente. El yodo se diluía cada vez más, reduciendo su eficacia. Cuando se agotaba la morfina, los médicos recurrían al alcohol como único analgésico. Los recursos humanos también eran limitados. Muchos médicos alemanes habían huido, temiendo represalias por su afiliación nazi.
Otros habían sido reclutados forzosamente para el frente. Los que permanecían eran mayoritariamente ancianos, estudiantes sin graduarse o médicos judíos que habían sobrevivido ocultándose y emergían para ayudar, como la doctora Lily Jan, superviviente de Ravensbrück. Uno de los testimonios más valiosos proviene de la doctora Anna-Marie Durand-Weber, ginecóloga antinazi. En su diario describió: no son pacientes comunes. Llegan en estado de shock profundo, incapaces de hablar o llorar. Muchas no dicen sus nombres, solo se identifican como una más. Algunas muestran lesiones que en mis 25 años de práctica nunca había visto. No solo hay daño físico, hay algo roto dentro de ellas, algo que quizás nunca pueda repararse. La doctora Durand-Weber documentó casos que ilustran la brutalidad extrema. Niñas de 13 años con desgarros que requerían cirugías reconstructivas complejas, ancianas con hematomas masivos y fracturas, mujeres embarazadas con abortos traumáticos. El caso que más la impactó fue el de una joven de 19 años traída inconsciente, violada por al menos 25 soldados consecutivamente y abandonada en la calle. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció por shock hipovolémico durante la operación. Eventualmente, médicos soviéticos comenzaron a colaborar en la atención a víctimas, aportando suministros y personal. Esta ayuda, aunque valiosa, creaba situaciones emocionalmente complejas. Muchas pacientes se negaban a ser tratadas por médicos soviéticos temiendo nuevos abusos. Por otro lado, algunos médicos soviéticos mostraban genuina compasión y remordimiento, trabajando incansablemente para reparar el daño causado por sus compatriotas. Un problema médico masivo fue la propagación de enfermedades de transmisión sexual. En semanas, los médicos berlineses enfrentaron una epidemia de sífilis y gonorrea sin precedentes. La escasez de penicilina, que apenas comenzaba a estar disponible para uso civil, significaba que muchas infecciones no podían tratarse adecuadamente. El personal médico improvisó con tratamientos más antiguos y menos efectivos, como compuestos de arsénico y mercurio, con resultados variables y efectos secundarios severos. La doctora Charlotte Pommer, especialista en enfermedades venéreas, estimó que aproximadamente el 60% de las mujeres agredidas contrajeron alguna infección. Para muchas, estas infecciones derivaron en complicaciones crónicas: inflamación pélvica, esterilidad, artritis reactiva y secuelas a largo plazo que afectarían su salud durante décadas. El embarazo no deseado se convirtió en otra crisis sanitaria masiva. Decenas de miles de mujeres alemanas quedaron embarazadas como resultado de violaciones durante la ocupación soviética. Las autoridades médicas establecieron un sistema extraoficial para facilitar abortos. Aunque técnicamente ilegal según las leyes alemanas vigentes, párrafo 218 del Código Penal, esta práctica fue tolerada como necesidad humanitaria excepcional. Se crearon comisiones médicas especiales que aprobaban interrupciones del embarazo para mujeres que certificaban haber sido agredidas por soldados extranjeros. Estos abortos se realizaban en condiciones precarias, a menudo sin anestesia. Las complicaciones eran frecuentes: hemorragias, infecciones, perforaciones uterinas. Para algunas mujeres, el procedimiento resultaba fatal. Para muchas otras, representaba la única opción frente a la perspectiva de tener un hijo resultado de una experiencia traumática. Una enfermera del hospital Moabit registró: las mujeres llegan desesperadas, suplicando que les quitemos eso. No hablan de embarazos ni de fetos. Dicen la cosa rusa dentro de mí o simplemente eso. Las mujeres que decidieron continuar con sus embarazos, ya fuera por convicción religiosa, miedo a los procedimientos médicos o porque descubrieron su estado demasiado tarde, enfrentaron otro tipo de trauma. Muchas dieron a luz en soledad, rechazadas por sus familias o comunidades. Sus hijos, a menudo identificables por sus rasgos físicos distintos, fueron estigmatizados como Russenkinder, niños rusos, o Besatzungskinder, niños de la ocupación. Esta generación creció marcada por el rechazo social, la discriminación en escuelas y el silencio sobre sus orígenes. El impacto psicológico de las agresiones masivas fue quizás el aspecto más duradero y menos atendido del trauma. En 1945, el concepto de salud mental en situaciones de guerra apenas comenzaba a ser considerado.
Los trabajos pioneros sobre neurosis de guerra de la Primera Guerra Mundial habían establecido algunos fundamentos, pero no existían protocolos específicos para tratar lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático, especialmente en casos de violencia sexual masiva. Las víctimas quedaban abandonadas a sus propios recursos psicológicos, sin apoyo especializado. Los pocos psiquiatras disponibles en Berlín estaban abrumados por casos de neurosis de guerra en soldados retornados y apenas podían ofrecer atención superficial a víctimas civiles. Además, muchos profesionales de la salud mental habían sido comprometidos por su colaboración con las políticas eugenésicas nazis, complicando aún más la situación. Las reacciones psicológicas de las víctimas seguían patrones reconocibles. Muchas desarrollaron síntomas graves: insomnio crónico, pesadillas recurrentes donde revivían las agresiones, estados disociativos donde se desconectaban emocionalmente, conductas autolesivas y fobias específicas: miedo a espacios cerrados, a la oscuridad, a hombres en uniforme. El suicidio se convirtió en una salida frecuente. Los registros documentan un aumento dramático en los suicidios femeninos durante el verano de 1945. Solo en Steglitz, más de 40 mujeres se quitaron la vida en junio, muchas dejando notas referenciando las agresiones sufridas. El método más común era la sobredosis de somníferos, seguido por envenenamiento con gas y ahorcamiento. Algunas optaban por suicidios en lugares públicos, frente a comisarías soviéticas o en plazas, como un último acto de protesta. Un fenómeno devastador fue el silenciamiento autoimpuesto. La mayoría de las sobrevivientes nunca habló de lo ocurrido. El estigma social, la vergüenza, el miedo al rechazo y la falta de un marco cultural para procesar este trauma llevó a muchas mujeres a enterrar sus experiencias. Este silencio tuvo consecuencias transgeneracionales. Afectó cómo estas mujeres se relacionaron con sus cuerpos, sus parejas, sus hijos. Una paciente le dijo a la doctora Durand-Weber: «Nunca se lo contaré a nadie. Si algún día me caso, mi esposo nunca lo sabrá. Llevaré esto conmigo a la tumba». Algunas sobrevivientes desarrollaron lo que los médicos llamaron síndrome de insensibilidad, una especie de disociación permanente donde la mujer parecía funcionar normalmente en aspectos prácticos, pero había perdido la capacidad de sentir o expresar emociones profundas. Una enfermera describió a estas pacientes como mujeres que caminan y hablan, pero cuyos ojos están vacíos, como si su verdadero ser hubiera quedado atrapado en mayo de 1945. Para los médicos y personal sanitario, el contacto constante con este nivel de sufrimiento también generó traumas secundarios. Muchos desarrollaron agotamiento extremo, alcoholismo o depresión severa. Otros sufrieron crisis de fe profesional. La doctora Kate Leichter escribió: «Me pregunto diariamente si realmente ayudamos. Curamos cuerpos, pero ¿qué pasa con sus almas? Devolvemos mujeres reparadas a un mundo que las ha destruido. ¿Es esto medicina o solo una forma más sofisticada de tortura?». Algunos, como la doctora Durand-Weber, canalizaron su angustia en activismo, fundando posteriormente organizaciones dedicadas a la salud reproductiva y los derechos de las mujeres. En 1947, estableció uno de los primeros centros de asesoramiento sobre planificación familiar en Alemania Occidental, ofreciendo no solo servicios médicos, sino también un espacio donde las mujeres podían hablar de sus experiencias. A medida que Berlín entraba en fase de reconstrucción física, las heridas invisibles permanecían sin atención. Los hospitales gradualmente recuperaron su capacidad operativa, los suministros médicos comenzaron a fluir regularmente, y las emergencias físicas agudas disminuyeron. Sin embargo, las secuelas psicológicas apenas comenzaban a manifestarse, configurando un legado de trauma que persistiría en silencio durante generaciones. Supervivencia o humillación, cuando el cuerpo fue la última moneda. Al terminar los combates, la ciudad no solo estaba físicamente destruida, el tejido social y económico se había desintegrado por completo. Los berlineses enfrentaban una lucha diaria por la supervivencia básica en condiciones que recordaban más a la Edad Media que al siglo XX. El dinero del Reich carecía de valor. Las raciones oficiales apenas alcanzaban 800 a 900 calorías diarias, muy por debajo de las 2000 necesarias para funciones corporales básicas. No había electricidad en la mayoría de los distritos.
Los sistemas de alcantarillado estaban colapsados y el gas era prácticamente inexistente. El agua debía recogerse en bombas manuales, a menudo contaminada. El invierno de 1945-1946 se acercaba y la población civil, principalmente mujeres, ancianos y niños, enfrentaba hambre y congelación. En este escenario surgió una economía paralela basada en el trueque. Los cigarrillos se convirtieron en la moneda no oficial. Un solo cigarrillo podía intercambiarse por una pequeña hogaza de pan. 5 cigarrillos pagaban los servicios de un médico. Una cajetilla completa valía tanto como un abrigo de invierno. El café, el chocolate y el jabón también funcionaban como divisas alternativas. Los soldados de ocupación tenían acceso privilegiado a estos bienes preciados. Sus raciones incluían cigarrillos, chocolate, café, conservas, gasolina y medicamentos, artículos inalcanzables para la población alemana. Un soldado soviético o americano ganaba en un día, mediante su ración de cigarrillos, el equivalente al salario mensual de un profesional alemán. Para miles de mujeres alemanas, la elección se redujo a términos brutalmente simples: intercambiar relaciones sexuales por supervivencia. Este fenómeno, que comenzó como extensión directa de las violaciones iniciales, evolucionó hacia un sistema más organizado pero igualmente coercitivo. No fue una elección libre, ni puede clasificarse como prostitución tradicional. Fue una respuesta desesperada a circunstancias extremas, donde la alternativa era la inanición propia o ver morir de hambre a sus dependientes. Para algunas mujeres, significaba buscar la protección de un oficial que les proporcionara alimentos y refugio a cambio de exclusividad sexual. Estas relaciones, aunque forzadas por las circunstancias, podían ofrecer cierto grado de protección contra agresiones múltiples. Como explicó una superviviente, te convertías en propiedad de uno para no ser propiedad de 20. Era una jaula, pero al menos una jaula con comida y sin golpes constantes. Estas relaciones seguían un patrón identificable. Comenzaban como violaciones, pero el perpetrador podía desarrollar cierto interés en su víctima y decidir reclamarla como posesión exclusiva. Esto implicaba impedir que otros soldados la agredieran, proporcionarle comida y ocasionalmente regalos como medias, chocolate o artículos de higiene. A cambio, la mujer debía estar disponible sexualmente y a veces realizar tareas domésticas. Estos arreglos podían durar días, semanas o meses, terminando abruptamente cuando el soldado era transferido o perdía interés. Los testimonios describen diferentes categorías no oficiales en esta economía sexual improvisada. Las novias de batallón, Bataillonsbräute, eran mujeres jóvenes asociadas con unidades militares completas, recibiendo comida y protección a cambio de servicios sexuales para múltiples soldados. Vivían en cuarteles o edificios requisados adyacentes, disponibles según turnos establecidos por suboficiales. Aunque formalmente voluntarias, su situación era de esclavitud, ya que intentar escapar significaba perder protección y enfrentar represalias. En contraste, las amigas, Freundinnen, establecían una relación más personalizada con un solo soldado, generalmente de rango superior. Estas relaciones a veces desarrollaban dimensiones emocionales complejas, con soldados ocasionalmente mostrando afecto genuino o incluso prometiendo matrimonio o evacuación. Promesas raramente cumplidas debido a prohibiciones militares sobre fraternización. Una tercera categoría, las comerciantes independientes, Händlerinnen, operaban con más autonomía, intercambiando encuentros breves por bienes específicos: chocolate, medias, queroseno. Estas transacciones ocurrían en espacios improvisados, edificios bombardeados, vehículos militares, parques públicos. La desesperación había normalizado lo impensable, con actos sexuales ocurriendo a plena vista en ruinas que antes habían sido respetables apartamentos de clase media. Magda Wieland, una joven actriz de 24 años, dejó un testimonio revelador. Después de ser descubierta en un armario durante los primeros días de ocupación, fue violada por un soldado de Asia Central. Para evitar más agresiones, le propuso convertirse en su novia exclusiva. El acuerdo funcionó brevemente, hasta que el soldado alardeó de su conquista con compañeros, quienes luego la buscaron como presa compartida. Su historia ilustra la fragilidad de estos arreglos y la vulnerabilidad constante de las mujeres,
incluso aquellas que intentaban negociar cierto grado de protección. Un aspecto perturbador fue el papel de algunos hombres alemanes en esta economía sexual. Con casi todos los adultos jóvenes muertos o prisioneros, los pocos civiles alemanes que permanecían, generalmente ancianos, adolescentes o personas con conexiones privilegiadas, a veces actuaban como intermediarios. Algunos padres o esposos, impotentes ante el hambre, llegaron al extremo de ofrecer a sus hijas o esposas a soldados a cambio de alimentos o combustible. La moral convencional había colapsado bajo el peso de la supervivencia básica. Igualmente inquietante fue la emergencia de proxenetas improvisados que organizaban redes de mujeres desesperadas, negociando con oficiales soviéticos suministros a cambio de acceso a múltiples mujeres. Justificaban sus acciones como una forma de racionalizar lo inevitable, argumentando que proporcionaban cierta estructura y protección. En realidad, explotaban tanto a las mujeres como a los soldados, quedándose con la mayor parte de los suministros. Los propios ocupantes establecieron sistemas informales de explotación. Algunos oficiales soviéticos alquilaban a sus novias alemanas a otros soldados a cambio de bienes o favores. En ciertos sectores, especialmente cerca de bases militares, surgieron burdeles improvisados donde mujeres desesperadas servían a docenas de soldados diariamente por raciones militares. Estas operaciones, aunque no oficialmente sancionadas, eran toleradas por mandos medios que veían en ellas una forma de mantener contentas a sus tropas y reducir incidentes de violaciones aleatorias. Con la división de Berlín en sectores de ocupación en julio de 1945, la dinámica cambió, pero no desapareció. En zonas británicas y estadounidenses, la prostitución asumió formas más organizadas y menos violentas, pero igualmente coercitivas a nivel económico. Surgieron establecimientos semioficiales donde las mujeres recibían pagos en dólares o libras y acceso a bienes no disponibles para la población general. Para las autoridades occidentales, estos establecimientos representaban un mal necesario que limitaba la propagación de enfermedades venéreas y reducía la fraternización descontrolada. Un aspecto notable fue la diferencia en el tratamiento según el sector de ocupación. En el sector soviético, las condiciones generalmente seguían siendo brutales, con alta prevalencia de explotación directa y violenta. En contraste, los sectores occidentales ofrecían condiciones menos directamente violentas pero igualmente explotadoras, basadas en coerción económica extrema. Como observó una superviviente, con los rusos te violaban y luego quizás te daban comida. Con los americanos primero te morías de hambre y luego venías rogando. La situación se complicaba con las mujeres que cruzaban regularmente entre sectores, apodadas fronterizas, Grenzgängerinnen. Estas mujeres adaptaban su comportamiento y apariencia según el sector. En el soviético se vestían modestamente y fingían sumisión. En el americano adoptaban un estilo más occidentalizado, con maquillaje y ropa más llamativa cuando la conseguían. Desarrollaron un asombroso sentido de adaptación, aprendiendo frases clave en varios idiomas y códigos culturales específicos para cada nacionalidad. Las condiciones materiales eran a menudo horripilantes. Muchas trabajaban en edificios bombardeados sin calefacción ni servicios sanitarios. En invierno, las temperaturas bajo cero convertían estos espacios en cámaras frigoríficas donde desarrollaban sabañones severos y neumonías frecuentes. La falta de agua corriente significaba imposibilidad de mantener higiene básica, contribuyendo a tasas elevadas de infecciones. Los servicios médicos, cuando existían, consistían en inspecciones humillantes centradas en detectar enfermedades venéreas más que en bienestar general. Para protegerse del frío y miradas curiosas, desarrollaron códigos de vestimenta específicos. Se cubrían con capas de ropa vieja que podían quitarse y ponerse rápidamente entre clientes. Usaban pañuelos o capuchas para ocultar parcialmente sus rostros, no solo por estigma social, sino también para evitar ser reconocidas por familiares o antiguos vecinos. Esta apariencia deliberadamente anónima reflejaba un intento desesperado de preservar algún vestigio de identidad separada de su situación. Las consecuencias para la salud fueron devastadoras.
Las enfermedades venéreas se propagaron rápidamente, con tasas de infección superiores al 60% entre mujeres involucradas en intercambios sexuales por supervivencia. La sífilis y gonorrea fueron particularmente prevalentes, pero también se documentaron casos de chancros blandos, linfogranuloma venéreo y otras infecciones menos comunes. Las cepas resistentes, desarrolladas durante años de tratamientos irregulares en el frente, resultaban particularmente difíciles de tratar con los limitados recursos médicos. Los embarazos no deseados eran frecuentes, llevando a abortos en condiciones precarias o abandono de recién nacidos. Los hospitales registraron un aumento alarmante de recién nacidos abandonados durante 1946, muchos con rasgos físicos evidentemente mixtos. En el Hospital Neukölln, la sala de maternidad reportó que más del 60% de los nacimientos entre junio y diciembre de 1945 correspondían a madres solteras, y aproximadamente un tercio de estos bebés fueron dejados bajo custodia hospitalaria o abandonados poco después del parto. Con el tiempo, las estructuras de explotación sexual evolucionaron y se institucionalizaron. A medida que Berlín pasaba de ocupación inmediata a presencia militar extranjera más estable, surgieron distritos reconocidos donde la prostitución era tolerada o incluso regulada informalmente. En áreas como Potsdamer Platz, Alexanderplatz y zonas cercanas a estaciones ferroviarias, se establecieron bares, clubes y hoteles que funcionaban principalmente como espacios para comercio sexual, bajo la mirada tolerante de autoridades que preferían mantener estas actividades concentradas en áreas específicas. Lo más desgarrador fue la transformación social de estas mujeres. De víctimas pasaron a ser estigmatizadas como colaboradoras o prostitutas. La sociedad alemana, incapaz de procesar el trauma colectivo, proyectó su vergüenza y culpa sobre ellas. Fueron excluidas de sus comunidades, rechazadas por sus familias, señaladas en público. Incluso aquellas inicialmente violadas y luego forzadas a la prostitución por supervivencia cargaron con el estigma doble de impuras y traidoras. Hildegard Knef, quien posteriormente se convirtió en actriz, describió este proceso. Primero éramos víctimas de los rusos, luego fuimos víctimas del hambre. Finalmente nos convertimos en víctimas de nuestros propios vecinos, quienes nos miraban como si fuéramos escoria. Nadie preguntaba por qué hacíamos lo que hacíamos. Nadie se preguntaba qué habría hecho en nuestra situación. Era más fácil señalar y condenar que admitir que todos estábamos igualmente desesperados. Este estigma se extendía a los hijos nacidos de estas circunstancias. Las mujeres que tuvieron hijos de soldados de ocupación enfrentaron rechazo cruel. Sus niños eran llamados despectivamente Russenkinder, Army Babies o Besatzungskinder, según la nacionalidad del padre. En escuelas y espacios públicos estos niños sufrían discriminación constante, desde burlas crueles hasta exclusión sistemática. Muchas madres optaron por enviar a estos niños a orfanatos o darlos en adopción, incapaces de protegerlos del odio social o mantenerlos económicamente. Otras intentaron ocultar el origen de sus hijos, inventando historias sobre padres alemanes desaparecidos o muertos en combate. Algunas se mudaron a diferentes ciudades donde nadie conocía su historia, comenzando nuevas vidas basadas en mentiras necesarias para protegerse. Esta situación planteaba dilemas morales devastadores. Muchas desarrollaban amor genuino por sus hijos, a pesar de las circunstancias de su concepción, pero sabían que mantenerlos a su lado significaba condenarlos a una vida de estigma. Una mujer de Kreuzberg escribió: «Amo a mi hijo, pero cada vez que lo miro veo también al hombre que me violó, y cada vez que otros lo miran, ven al enemigo. ¿Cómo puedo protegerlo? A veces pienso que amarlo significa dejarlo ir». Cuando la situación económica comenzó a estabilizarse gradualmente a partir de 1947 a 1948, especialmente tras la reforma monetaria en zonas occidentales, muchas mujeres pudieron abandonar la prostitución de supervivencia. Sin embargo, tras años en estas condiciones, muchas carecían de habilidades laborales actualizadas, educación formal o conexiones sociales para reintegrarse plenamente. Algunas permanecieron en el comercio sexual como única opción viable, aunque en condiciones menos desesperadas. Otras encontraron trabajos marginales en fábricas, servicios de limpieza o como trabajadoras domésticas, a menudo manteniendo en secreto su pasado.
Crímenes sin rostro, las huellas invisibles del horror de Berlín. Tras la retirada del Ejército Rojo y la institucionalización del poder en Berlín, comenzó la reconstrucción. Las Trümmerfrauen limpiaron los escombros. Se restauraron servicios básicos, el transporte volvió a funcionar y las escuelas reanudaron actividades. La reforma monetaria en el oeste y la economía planificada en el este permitieron una estabilización económica. Para 1950, Berlín mostraba signos visibles de recuperación. Paralelamente, persistían efectos no visibles. Decenas de miles de mujeres afectadas por violaciones y prostitución forzada durante la ocupación soviética. Estas experiencias no fueron tratadas públicamente ni reconocidas institucionalmente. El trauma psicológico no recibió atención médica ni social. En la República Democrática Alemana, RDA, el tema fue silenciado desde el aparato estatal. Admitir estos hechos habría contradicho la imagen oficial del Ejército Rojo como fuerza liberadora. Se destruyeron archivos, se clasificaron documentos y se impidió la publicación de testimonios. Investigadores fueron perseguidos y quienes intentaron abordar el tema enfrentaron vigilancia, censura o consecuencias laborales. En la República Federal Alemana, RFA, el silencio fue consecuencia de intereses diplomáticos durante la Guerra Fría. Las autoridades evitaron tensiones adicionales con la URSS. La población general también evitó tratar el tema, en parte por la tendencia a suprimir recuerdos traumáticos del pasado reciente. Algunas iglesias ofrecieron refugio y asistencia médica, pero simultáneamente reforzaron estigmas sociales hacia las víctimas. En algunos casos, mujeres con hijos de soldados soviéticos fueron excluidas de comunidades religiosas o presionadas a entregar a sus hijos. Algunas instituciones permitieron el ingreso solo bajo condiciones específicas. Muchas mujeres afectadas desarrollaron síntomas hoy asociados con trastorno de estrés postraumático, insomnio, flashbacks, hipervigilancia, disociación emocional, incapacidad para mantener relaciones afectivas estables. Estos síntomas no fueron diagnosticados ni tratados en su momento. Se carecía de un marco clínico para comprender estas reacciones. Estudios posteriores, realizados en las décadas de 1970 y 1980, identificaron patrones de trauma psicológico persistente. Algunas mujeres dividían su experiencia en compartimentos mentales separados, mientras otras reportaban desencadenantes sensoriales que provocaban reacciones intensas décadas después de los hechos. En algunos casos, se registraron episodios de pérdida de memoria parcial o mutismo selectivo. El impacto del trauma se extendió a los hijos. Muchos crecieron en ambientes marcados por hipervigilancia, ansiedad, desconfianza hacia el exterior y ausencia de comunicación emocional. Las hijas fueron criadas con fuertes restricciones sociales, y los hijos enfrentaron mensajes contradictorios sobre el rol masculino. Las dinámicas familiares resultantes mostraban estructuras cerradas y poca interacción con el entorno externo. Los denominados niños de la ocupación crecieron con versiones alteradas o fragmentadas de su origen. Algunos fueron adoptados, otros crecieron con identidades ocultas. A partir de los años 80, varios intentaron reconstruir su historia personal, encontrando obstáculos como archivos sellados, documentos perdidos y testimonios incompletos. Se crearon organizaciones de apoyo, con resultados limitados debido a la falta de información oficial. En varios casos, se descubrió que registros hospitalarios, partidas de nacimiento y archivos parroquiales habían sido modificados o eliminados. Algunas madres se negaron a hablar incluso en etapas avanzadas de su vida. Las solicitudes de acceso a documentación en archivos militares soviéticos tampoco obtuvieron respuesta. En ocasiones, se recurría a pruebas genéticas para intentar establecer filiaciones. Los estudios transgeneracionales posteriores identificaron efectos psicológicos también en la tercera generación, en forma de ansiedad crónica, trastornos del sueño y dificultades de apego emocional. Se identificaron estos patrones como parte de una transmisión no verbal del trauma, con hipótesis de mecanismos familiares, conductuales o incluso epigenéticos. Investigaciones recientes en psicología clínica han explorado la relación entre el estrés materno extremo y modificaciones en la expresión genética de sus descendientes. Las violaciones masivas durante la ocupación no fueron juzgadas ni reconocidas legalmente como crímenes de guerra.
En los juicios de Nuremberg no se incluyeron cargos relacionados con violencia sexual. No se ofrecieron reparaciones ni hubo procesos penales vinculados a estos hechos. Durante décadas, la posición oficial soviética fue negarlos o minimizarlos. Las mujeres afectadas no recibieron indemnizaciones ni reconocimiento formal por parte de ningún gobierno. Tras la reunificación alemana en 1990, comenzaron a emerger investigaciones basadas en archivos antes inaccesibles. El libro Una mujer en Berlín, publicado primero en inglés en 1954, fue recibido con rechazo en Alemania. Solo fue reeditado en alemán en 2003 y obtuvo atención pública generalizada. Su publicación impulsó una nueva ola de investigación académica y mediática. El testimonio detallado y cronológico sirvió como referencia principal para futuras recopilaciones de testimonios. Investigadoras como Barbara Johr, Helke Sander y Atina Grossman recopilaron testimonios de sobrevivientes. Se estimó que entre 100.000 y 130.000 mujeres fueron violadas en Berlín y más de 2 millones en todo el territorio alemán. Estos datos indicaron que no se trató de casos aislados, sino de una práctica extendida. Varios informes indicaban una concentración de casos en las primeras semanas de ocupación, aunque los episodios se extendieron durante meses. A partir de estas investigaciones surgieron representaciones culturales y documentales que alcanzaron al público general. En paralelo, se colocaron algunas placas conmemorativas y se realizaron actos de recuerdo. Estos actos se produjeron décadas después de los hechos, cuando la mayoría de las víctimas ya habían fallecido. Algunas instituciones municipales incluyeron referencias específicas en museos locales y archivos históricos. La violencia sexual sistemática durante conflictos armados fue reconocida formalmente como crimen de guerra a partir del Estatuto de Roma de 1998, que dio origen a la Corte Penal Internacional. Esta legislación no existía en 1945 y su aplicación retroactiva plantea dificultades jurídicas. Las demandas individuales basadas en derechos humanos fueron archivadas por falta de jurisdicción internacional en la época de los hechos. Algunos sectores han propuesto un reconocimiento formal por parte del Estado ruso como sucesor de la Unión Soviética, o al menos el acceso total a los archivos militares relacionados. Otros consideran prioritaria la documentación histórica completa y la creación de espacios de memoria. En algunos foros académicos se han planteado conferencias internacionales centradas exclusivamente en violencia sexual en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La inclusión de estos hechos en la narrativa oficial de la Segunda Guerra Mundial ha sido parcial y tardía. El foco tradicional en operaciones militares y decisiones políticas ha relegado la experiencia civil, especialmente la femenina, a una posición secundaria dentro del discurso histórico. Algunas universidades han incorporado estos estudios en programas sobre memoria, género y conflicto armado. Las mujeres afectadas continuaron con sus vidas tras la guerra, criaron hijos y participaron en la reconstrucción nacional. Sus experiencias, sin embargo, quedaron al margen de la historia pública durante más de medio siglo. El acceso a sus testimonios fue limitado por múltiples factores: censura estatal, estigma social, barreras psicológicas y falta de interés institucional.